admiro el esfuerzo que ustedes hacen y el que tienen que hacer, porque sé que es duro y difícil. Y que en condiciones de esta naturaleza es más duro y más difícil. Pero también tengo la seguridad de que ustedes sabrán ser dignos de este momento histórico que estamos viviendo. Dignos del papel que le corresponde. No tendremos necesidad de sentir envidia por los que nos precedieron, porque a nosotros nos ha tocado una tarea más difícil. Los veo como los hombres de Antonio Maceo, a la sombra de aquellos mangos de Baraguá. Para la Fundación Nacional Cubano-Americana, soy el agente 44 para la seguridad del Estado de Cuba. Desde hace 22 años soy el agente Fraile. Siempre fue el lugar donde se planificó, donde se creaban, donde se manejaban, donde se orientaban todas las cosas que había que hacer. Nuestro gobierno nunca se ha equivocado cuando los ha acusado de que ese lugar se ha convertido en un estado mayor de la contrarrevolución. Quiero también aprovechar para denunciar una vez más la brutal campaña mediática que lleva el imperialismo contra la revolución cubana. ¡Viva Fidel! ¡Viva Raúl! ¡Libertad para los 5 prisioneros del imperio! ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! Les habla el agente Emilio de los órganos de la seguridad del Estado. Mi nombre es Carlos Leonardo Vázquez González. Soy médico, especialista de primer grado en medicina general integral y especialista en oncología y máster en ciencia. Pero soy un cubano, un revolucionario, un martiano y lo más grande, un fidelista. Y hace más de 25 años soy el agente Fernando de los órganos de la seguridad del Estado, a la cual he dedicado mi vida y en la cual estoy sentado hoy para hacer esta denuncia pública al pueblo de Cuba para que no se dejen engañar de líderes creados por manuales, porque Cuba jamás será intervenida por el enemigo, el gran enemigo del norte. Hoy día, las armas modernas y la guerra moderna exigen una preparación muy rigurosa. Quizás no exista hoy día ninguna actividad más difícil y compleja que la actividad militar. Los problemas que plantea la guerra en el frente y en la retaguardia son cada vez más difíciles de resolver. Es por ello que un combatiente, un oficial, tienen que prepararse incesantemente, imaginar todas las situaciones posibles que puedan presentarse y sentirse capaces de afrontar. Hablemos de Anameli Ramos. Ellos pueden creer lo que ellos quieran y pueden pensar que está bien, que está mal, lo que les dé la gana, pero no pueden seguir violando los derechos de las personas así, impunemente, sin que suceda absolutamente nada, sin que nadie se pronuncie, sin que ni siquiera reconozcan eso. Y que entonces te empiezan a inventar mentiras para justificar esas ilegalidades. Me niego a vivir en un país así, me niego a que pasen por encima de mí así. Hola, soy Anameli Ramos González, residente cubana, de visita acá en Estados Unidos. Hoy iba a regresar a mi país por la aerolínea American Airlines y no me han dejado abordar el avión porque Cuba mandó un mensaje de no go, es decir, de no, que no me va a admitir dentro del país. América me dice que ellos tienen que aceptar lo que Cuba dice en materia migratoria, que es su protocolo, y yo les digo que eso viola mis derechos humanos, pero ellos insisten en que el protocolo con Cuba está por encima de mi derecho a regresar a mi país. Ahora mismo no tengo país, no tengo a dónde regresar, no tengo residencia en ningún otro país del mundo, no tengo visa para ningún lugar.
y bueno, acá estoy. Me niego a vivir en un país así, me niego a que pasen por encima de mí así. Hablemos de Anameli Ramos. Recordemos a Anameli, quien fuera participante de la falsa huelga número 1, la de noviembre en San Isidro, provocadora persistente, con un lenguaje frecuentemente grosero, provocador. A pesar de su autocacareado activismo, Anameli marchó de Cuba el 9 de enero de este año para estudiar en México. Desde allá, desde México, se mantiene intentando derrocar a la revolución cubana, ahora vía internet. Mantiene estrechos vínculos con los contrarrevolucionarios más repudiados, con los amos de la verdad. En su persistente afán se ha dedicado en los últimos días esencialmente a esto. Vamos a ver a qué se ha dedicado ella. Todas las personas que están en La Habana y que sienten lo que está sucediendo es para San Isidro. Ese es el llamado. Para San Isidro ahora a apoyar a Luis Manuel y a apoyar a los vecinos de Luis Manuel que están haciendo lo imposible desde lo poco que tienen para defender a Luis Manuel. Sí, vamos por pasos, por pasos. Primero, la madrina Carla Velázquez, sí, la jefa del programa Cuba del Instituto Nacional Demócrata, parece que no está muy feliz con ese estilo, con el estilo de esta contrarrevolucionaria pagada. Cuidado, mucho cuidado. Recuerden que si los amos se molestan, puede haber consecuencias. Vamos a ver por qué la madrina no está contenta. Que ella piensa que va a aclarar todo lo que nadie ha aclarado. Todo el mundo haciendo un montón de trabajo y ella no sé qué realidad está viendo y piensa que ella es la que va a venir a aclarar absolutamente todo. O sea, que ella es la que va a poner los punticos sobre las sillas. Por favor, que deje el ego. Todo el mundo está trabajando. Y eso de decir hay que hablar de los otros, es así como que no solo hay que hablar de Luis Manuel, es estratégicamente de verdad que suena muy mezquino decir eso así. No soporto la actitud de Anameli. Ella piensa que va a aclarar lo que nadie ha aclarado. Dijo sí. Cuidado, que no se puede saber más que esta jefa, ¿eh? Yo no sé, dice también la madrina, yo no sé qué realidad es la que ella está viendo. Madrina, si usted sabe, nosotros tampoco sabemos cuál es esa realidad. Porque miren lo que ella dijo hace unos días. Ya yo se los traía, se los voy a recordar. Es hora para la calle. Ahora mismo se están concentrando en el parque de enfrente de la terminal de trenes en La Habana Vieja. Llegó ese momento, la concentración que ella anunció. Unos minutos después, ya yo lo había dicho aquí, pero no se los mostré. Unos instantes después de que Anameli mostrara eso, el equipo del programa Chapeando de Radio Rebelde fue al lugar y estas son las imágenes de verdad. Esta es la realidad. Miren ustedes. Total normalidad. No había nadie concentrado en ninguna parte. Así es que la madrina por ahí anda correcta, ¿sí? Tiene problemas con la interpretación de la realidad. Anameli Ramos, desde México. Ustedes podrán preguntarse si Anameli provoca sin parar y si Anameli convoca a apoyar a Otero. ¿Qué es lo que le molesta a la madrina? ¿Por qué la madrina de Alcántara la requiere? Claro, vamos a entender eso, miren. Porque Anameli tiene su propia madrina, que no es esta, no es Carla Velázquez. Vamos a conocer a la jefa y a la financista de Anameli Ramos. Aquí se las muestro. Micaela Hierro Dori es argentina, vive en Argentina, presidenta de la organización no gubernamental Cultura Democrática, subcontratista de la NET, Estados Unidos. Cultura Democrática ha recibido de la NET, por ejemplo, en 2019, $47.606. En 2020, casi $50.000, $49.106. Veamos más de Micaela Hierro Dori. Diversos medios han denunciado a esta mujer, a esta argentina, como agente de los servicios especiales norteamericanos. ¿Por qué? Por la activa participación en la organización y realización de numerosos foros, de eventos subversivos, especialmente en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua. Otro elemento más de Micaela Hierro Dori. Miren que ha visitado Cuba en 3 oportunidades. ¿Para qué? Para ser emisaria, para abastecer a la contrarrevolución. Les ha traído dinero, medios técnicos. ¿Cuándo ha estado en Cuba Micaela Hierro Dori? En febrero del año 2009, en marzo del 2010 y en enero del año 2012. Les voy a demostrar ahora, con este documento oficial, la relación de Anameli con Cultura Democrática, lo que dirige Micaela. Ahí lo vemos. Este es el documento completo, íntegro. Es un poco largo, yo se los muestro completo. Pero vamos a detenernos, tal vez, en algunos elementos del documento para poder entenderlo mejor. Miren,
Título del proyecto: promoviendo la libertad, país, Cuba, monto solicitado, 60.000, les dieron 49.000, un poco menos, pidieron 60.000. Fecha de inicio, ahí está también, concluyó hace poco, vamos a seguir buscando. Actividad 1, encuentro entre diversos espacios. Responsable, Anameli Ramos. Coordinadora del proyecto, Anameli Ramos, en La Habana. Funciones: responsable de la gestión administrativa y de coordinación en Cuba del proyecto. Organización de convocatorias, reuniones de trabajo, colaboración en la redacción de informes trimestrales, monitoreo del cumplimiento de indicadores de objetivos a cumplirse en Cuba. Coordinadora del proyecto, Anameli Ramos González. Cultura democrática, que ven, logotipo de la NET, y al frente está la Argentina, su madrina. Este documento es el más reciente, pero miren, no es el único. Vengan conmigo, les voy a regalar, les voy a obsequiar hoy otros 3 documentos más. Este es el primero. Financiamiento ofrecido para organizar campaña en favor de Luis Manuel Otero Alcántara. Este documento es de marzo del 2020. Aquí les estoy mostrando nada más que una imagen del documento. Pero ahora, en cuanto terminemos, vayan a cualquiera de estas 3 páginas y descárguenlo completo para que puedan tenerlo ustedes ahí y estudiarlo. En nuestra página de Canal Caribe, en la página de Facebook de Canal Caribe o en la página razonesdecuba.cu. Pueden, repito, encontrar ahora mismo este documento: financiamiento ofrecido para organizar campaña en favor de Otero Alcántara, marzo de 2020. Les regalo un segundo documento, vengan conmigo. Más financiamiento, este financiamiento también de marzo de 2020. Bueno, para que se publiquen artículos en medios subversivos para promocionar, inflar, divulgar la vida de Luis Manuel Otero Alcántara, el presunto huelguista de la alta hemoglobina. Aquí está, busquen el documento completo. En estas páginas, en unos minutos lo van a tener. Canal Caribe, página de Facebook o Razones de Cuba. Tercer documento, vengan conmigo. Aquí está. Este documento es una especie de plataforma base. ¿Para qué? Para promover diversos proyectos subversivos, entre ellos uno que se llama Parque Horizontal. ¿Qué es Parque Horizontal? Pues a descargar el documento y van a encontrar todos los detalles. El financiamiento era de agosto del 2019 a agosto del 2020. Miren, estos 3 documentos establecen detalles de varios proyectos que son financiados y promovidos en su conjunto por la ONG, esta Cultura Democrática, en los que ha estado involucrada en todos los casos Anameli Ramos como coordinadora. En todos los casos también, claro, con dinero del contribuyente norteamericano que se obtiene vía la ciudadana argentina, su madrina, Micaela Hierro Dori. Los 3 documentos, repito, en minutos disponibles en esas 3 direcciones en internet para que usted los descargue, los consulte, busquen ellos toda la información que desee. Vamos a agregar, vamos a hacer algo, vamos a agregar el primer documento también, el primero que les mostré. Pueden descargar entonces los 4 y tenerlos a total y entera disposición como prueba de lo que aquí les estoy diciendo. Como ustedes ven, tanto unos como otros tienen en común casi todo. Los provocadores de la calle Obispo, el huelguista de los parámetros sobrenaturales para una huelga de hambre, los que dicen que van a derrocar a la revolución desde sus dispositivos móviles, todos con muchísimo en común, reciclando acciones y tratando de reinventarse para justificar la nómina. Cuando yo les digo que tengo más, miren, es totalmente cierto. Documentos como estos de hoy, existen otros, claro, estos no son los únicos. Les prometo que les traigo más pronto. Van a ser reveladores. Miren, mucho antes de Facebook, mucho antes de Internet, de las redes sociales, el propio comandante en jefe le dijo a los oficiales de la PNR en una ocasión: toda esta fuerza colosal, voy a tratar de parafrasear, toda esta fuerza colosal, toda esta fuerza moral con que contamos, necesita la mejor policía del mundo, la más organizada, la más preparada, la más motivada, la más consciente y a la vez la más humana. Por eso es, así dijo Fidel, hasta ahí. Por eso, cuanta medida se adopte para defender a la revolución y para frenar a estos pagados, contará con el apoyo mayoritario del pueblo cubano. El verdadero clamor popular, lo que pide, lo que está pidiendo hace rato, es que se actúe enérgicamente por parte de los órganos encargados y que se apliquen, sí, que se apliquen severamente las leyes. Y voy a dar la bienvenida a mi invitado, José Luis Reyes Blanco, jefe de departamento de la Dirección de Procesos Penales de la Fiscalía General de la República. Bienvenido, fiscal. Adelante, por favor. Es primera vez que está con nosotros, sí. Así es que... buenas noches. Todo un placer. Saludos.
He estado indagando y me dicen que usted lleva más de 30 años como fiscal, desde los municipios, en Las Tunas, en la provincia, aquí en la Fiscalía General. O sea que tiene una vasta experiencia sobre este tema del cual vamos a hablar ahora. Sí, ya pasan 3 décadas que estamos vinculados al trabajo de la Fiscalía como fiscal municipal, provincial, en diferentes instancias y diferentes provincias, como usted ha dicho. Bueno, desde su experiencia, quisiera en primer lugar que usted me diga si en su opinión, en este combate contra la subversión político-ideológica, Cuba tiene herramientas para jurídicamente protegerse, para jurídicamente echar adelante este combate contra algo que ha sido constante, que ha fracasado, pero que se mantiene. ¿Tenemos jurídicamente forma de protegernos? Sí, la tenemos, Humberto. Tenemos un sistema de leyes, de normas, que nos permiten enfrentar cualquier tipo de agresión, de subversión, empezando por la Constitución de la República. Y la Constitución, quisiera esta vez no hablarla desde el punto de vista técnico, de ley de leyes, como lo decimos, ley suprema. Mantiene esa condición, es real esa condición de ley suprema, pero queremos hablar de la Constitución como proyecto social aprobado por la inmensa mayoría de los cubanos. Queremos hablarlo como el proyecto que abrazamos, que queremos, como la herencia de todos nuestros años de lucha y las proyecciones que queremos para todos nosotros, para nuestras futuras generaciones. Esa es la Constitución que defendemos, esa es la Constitución que tiene previsto en su artículo 1, tiene previsto, bueno, pues, que Cuba es un Estado de Derecho. Ajá. El 4 es importante destacarlo en este tipo de conversación que tenemos, porque este artículo 4 establece que la defensa de la patria socialista es el más grande honor y deber supremo de cada cubano, y que la traición a la patria es el más grave de los crímenes. Quien la comete está sujeto a las más severas sanciones. El sistema socialista que se refrenda en esta Constitución es irrevocable. Importante que la traición a la patria es el más grave de los crímenes. Creo que exactamente, sí. Es el más grave de los crímenes. Y también es, con este precepto nos respalda de que quien atenta contra la patria, contra el proyecto, pues bueno, los ciudadanos tienen ese derecho de combatir. Quien atenta contra ese proyecto social recibe severas sanciones. Pero también este artículo 4 le da a los ciudadanos, por supuesto, ese derecho a combatir, a exigir el respeto, a licitar los medios de lucha. Incluso el propio artículo establece, incluyendo la lucha armada, si fuese necesario, pero establece la forma en que el ciudadano que votó por esa Constitución, que abraza ese proyecto, defender nuestro proyecto y defender de los ataques. Estaba recordando, fiscal, los fines del Estado, porque creo que es el artículo 13, si sí, pudiéramos verlo. También en algunos de los incisos, importante, cardinal, porque está la directriz por la cual el Estado cubano debe guiar toda su actuación. Aquí tenemos el B y el C. Sí, aquí en esta imagen tenemos el B y el C, porque el B y el C está diciendo que entre los fines del Estado está mantener y defender la independencia, la integridad y la soberanía, y preservar la seguridad nacional. O sea, nosotros, ese es un artículo que establece varios fines, pero estos dos queremos destacarlo porque están estrechamente relacionados con la defensa del proyecto. Pero yo pudiera tal vez decirle, fiscal, es que la Constitución la aprobamos en 2019 y usted me dice que tenemos armas en plural, jurídicas para defendernos, pero resulta que ese ordenamiento jurídico es más antiguo que la Constitución y la Constitución es más importante, aquí lo hemos dicho muchas veces, es norma de aplicación directa. Bueno, y si esas otras normas están hoy vigentes y van en contradicción con esto que plantea la Constitución, solo tenemos la Constitución para jurídicamente luchar en esta batalla de la subversión político-ideológica? No, Humberto, tenemos la Constitución y siempre la mencionamos como un elemento fundamental, pero tenemos también un sistema de leyes. Tenemos un código penal, tenemos leyes como la ley 88, la ley 80 y 88, pudiéramos después hablar un poco más, hacer algunas precisiones sobre esas leyes, pero tenemos esas herramientas, ese sistema de leyes. Es decir, no se trata de una única norma, es decir, la Constitución, ni que esta Constitución, por ser del 2019, entre en contradicción con las leyes que le preceden. No entra. No entra en contradicción porque esta Constitución es una continuidad de la del 76 y nuestras leyes penales también son continuidad, se van actualizando, lógicamente. ¿El Código Penal puede ser útil entonces? Sí, cómo no.
Es cierto que tenemos, hay proyecciones de actualizar, de modificar, de nuevo Código Penal. Se acaba de decir hace un rato, el país está trabajando en estos temas. Ciertamente, no desconocemos esta realidad. Las leyes hay que adaptarlas, hay que adecuarlas a las nuevas circunstancias, a los nuevos entornos, pero el código que tenemos pues perfectamente nos sirve para enfrentar este tipo de conducta. Y este artículo 1.1 del Código, que establece uno de sus objetivos, es contribuir a formar en todos los ciudadanos la conciencia del respeto a la legalidad socialista, al cumplimiento de los deberes y de la correcta observancia de las normas de convivencia social. Por tanto, entre esos objetivos, ese es un objetivo del Código que se mantiene para los nuevos que se puedan promulgar, porque está en consonancia con nuestro proyecto, con nuestros deseos, con nuestras aspiraciones, con los derechos del pueblo. Es como una especie de fin preventivo. Yo siempre que oigo hablar del Código Penal, pensar en que no solo establece delitos y penas, sino que está dando una alerta importante, es un límite, un muro de contención para aquellas conductas que pueden ir contrarias a lo que la mayoría entiende se debe hacer en una sociedad civilizada, en una sociedad ordenada. No es solo usted hizo esto, ocurrirá esto otro, es una alerta. Sí, bueno, el Código Penal siempre tiene un fin más allá del represivo, de imponer una sanción o una medida para aquel que haya infringido una ley o una norma. También tiene el de prevenir, el de crear una cultura de respeto a las leyes, de educación ciudadana, de que las personas sepan qué es lo que está previsto, qué es lo que puede hacerse, qué es lo que no puede hacerse, qué puede pasar si hacemos algo que está concebido en la ley como delito. Vamos a poner algunos ejemplos de esas conductas que pudieran darse para promover la subversión político-ideológica y qué respuestas tiene nuestro Código Penal, fiscal. Sí, el Código Penal, si nos concentramos un poco en el tema subversión y las acciones que tienen que ver con la subversión político-ideológica o las acciones de subversión del orden, pues lógicamente pudiéramos ir directamente a delitos que afectan el orden público. El orden público. El orden público. Hay un título que como bien jurídico, el orden público tiene varios delitos, pero el artículo 200, los desórdenes públicos, que prevén las concentraciones de personas para crear manifestaciones de alarma, para proferir ofensas, para crear alguna situación de inestabilidad en la vía pública, en los lugares públicos. Bueno, ahí tenemos el delito de desorden público. Es una de las figuras que pudiera integrarse, cometerse en actos de estos donde se concentren personas, donde hagan actos ofensivos, de provocar enfrentamientos con la autoridad. Y si llega la autoridad a ese presunto desorden público, fiscal, y la autoridad comienza a actuar, ¿qué pudiera pasar ante la falta de cooperación de quien promueve el desorden público? Lo primero que debemos decir es que la autoridad entra a actuar con legítima, o sea, es legítima la actuación de la autoridad. Pero la autoridad tiene un fin, entre sus fines, de preservar el orden, de velar por la tranquilidad ciudadana. Y si hay un grupo de personas que están persiguiendo alterar esa ciudad, ese estado de cosas, alterar ese orden público, bueno, pues lógicamente la autoridad debe actuar. Si la autoridad actúa y contra la actuación de la autoridad se provocan actos violentos, actos de ofensa, de agresiones, de resistencia, oposición, bueno, pues hay conductas delictivas previstas en el Código Penal que perfectamente también se pueden encuadrar. ¿Ya no sería el desorden público solamente? No, serían, digamos, ese conjunto de manifestaciones delictivas está en una parte del código que se plantea que son ofensas, agresiones contra las autoridades y sus funcionarios. Por tanto, son una gama de delitos que, bueno, están ahí en el código y son utilizados en pudiéramos ver, por ejemplo, la resistencia que está en uno de los artículos, si pudiéramos mostrarla. La resistencia, la desobediencia, el desacato, que es la ofensa, algo que incluso a veces se está utilizando con mucha frecuencia, el hablar con un lenguaje agresivo, ofensivo, dando falsas imágenes de la autoridad. Esas son conductas que se integra el delito de desacato, y el de resistencia, el de oponerse a que la autoridad actúe de la manera en que le está encomendada como misión, como tarea fundamental. ¿Qué estamos mostrando la manera en la que lo refleja el Código? Por ejemplo, el desacato, artículo 144, establece una sanción de 3 meses a 1 año o multa de 100 a 300 cuotas o ambas. Usted hablaba también de, bueno, ya veíamos la resistencia, el desacato, está el caso de la desobediencia. Yo estaba pensando también, fiscal, la cuestión relacionada con la propaganda.
la propaganda enemiga, ¿esto se regula de alguna forma? Sí, ya ahí lo que vamos a Nos movemos ya de este tipo. Nos vamos a otro, digamos que familia de delitos, otro bien jurídico, que es el de la seguridad del Estado. O sea, hay delitos que afectan la seguridad del Estado. El de propaganda enemiga está regulado, está regulado, sí. Artículo 103. Digamos, ahí establece las sanciones y dice, bueno, incite contra el orden social, la solidaridad internacional o el Estado socialista mediante la propaganda oral o escrita o en cualquier otra forma. Y confeccione, distribuye o posea propaganda de carácter mencionado en el inciso anterior. Es un poco más fuerte la sanción aquí, sí, de 1 a 8 años. Porque aquí, fíjese, esa conducta pudiera integrar otro delito si no tuviera el propósito de afectar la seguridad del Estado. Y entonces aquí se ve que hay un ánimo, es decir, no es el hecho de escribir una propaganda por escribirla, es una propaganda que tiene un fin, persigue un objetivo, es crear un estado de confusión, de desconfianza del Estado, de atacar al Estado, a la esencia misma del Estado, y entonces justamente es merecedor de una conducta mucho más lesiva, mucho más agresiva, y entonces por tanto es merecedor de una sanción mucho más severa. Recuerdo la cuestión de los símbolos patrios, ultrajar los símbolos patrios. Aquí hablamos en algún momento, pero quiero aprovechar su presencia hoy para recordar, aquí hay otros elementos de la propaganda enemiga, porque tiene unos cuantos acápites, pero quisiera pasar al ultraje de los símbolos de la patria. Sí, este es de los delitos que se encuentran en el Código contra el Orden Público. Hay delitos del ultraje de los símbolos de la patria que prevé sanciones para el que muestre desprecio a la bandera, el himno o al escudo nacional. Y bueno, establece sanciones de las que están vistas ahí en la pantalla. Hay que decir que son ataques directos a cuestiones, digamos que son sagradas para el cubano. O sea, su bandera, su himno, su escudo, su busto de un héroe, de un mártir. Entonces, son cosas muy sagradas que laceran mucho el sentimiento de cubanía, del sentimiento patrio. Y son conductas también que están previstas en el Código, como les decía, en los delitos contra el orden público, que también pudieran cometerse por este tipo de personas. Lamentablemente, pudiera darse en este actuar de la subversión político-ideológica el hecho de que se llegue un poco más allá. Se produzcan incluso daños en espacios físicos, en instalaciones. ¿Cómo refleja esto el Código? Hay conductas que se cometen por individuos que ejecutan actos, digamos que vandálicos. Pudiera ser actos vandálicos, graficándolo un poco más, contra establecimientos comerciales, lanzamiento de objetos, piedra para dañar a los establecimientos comerciales. Hay actos incluso contra, o pueden darse actos, no es que él esté asegurando, pueden darse actos de enfrentamientos o de ataques a instituciones estatales, centros de generación eléctrica, escuelas. En realidad, en los proyectos de estas personas que aceptan convocatorias de cometer actos de esta naturaleza, están previstos los más disímiles objetivos, siempre con el propósito de atacar o de enfrentar las instituciones estatales. Ese sería el delito de sabotaje. Ese es un delito de sabotaje. Que tiene, veo, varios incisos porque lo va detallando casi... Sí, el delito de sabotaje es muy específico y lo va señalando, pero en esencia es eso, es decir, es provocar una afectación a instituciones estatales, a instalaciones estatales, pueden ser a centros de generadores de energía, es decir, digamos que a lugares importantes, neurálgicos para la vida económica de un lugar, y puede ser también a proyectos, instalaciones, digamos, educacionales, o sea, hay varios aquí posibilidades. Vemos que incluso el artículo 105 establece sanciones muy severas, de 10 a 20 años, dice por acá al inicio. Es que es muy grave la conducta. Lesiones graves o la muerte de alguna persona si se utiliza el fuego. Es que es muy grave la conducta, le decía Humberto. O sea, el Código Penal, código que está hecho para defender los intereses del pueblo, código que tiene sus fines, nos recordamos lo que habíamos dicho, los objetivos de este código, y son conductas muy graves. ¿Y qué puede pasar para la persona que daña un bien de uso colectivo? O sea, el que daña un lugar donde se genera la energía eléctrica, el que daña una escuela,
o el que daña una fábrica donde se está produciendo, sobre todo incluso en estos momentos, donde con tanta hostigamiento, con tanta guerra, con las carencias de determinados recursos. Entonces, son conductas muy graves que deben ser merecedoras de sanciones muy severas. Hemos mencionado en no pocas ocasiones el fenómeno del mercenarismo fiscal. Lo que no lo hemos hecho tal vez desde la perspectiva penal. Quiero también aprovechar, porque sé que lo refleja el Código Penal. ¿Tiene alguna particularidad? ¿Cómo entender la idea del mercenarismo desde el derecho penal vigente en Cuba? Bueno, el delito de mercenarismo, bueno, está ahí, artículo 119 del Código Penal. Pero antes de caer a temas técnicos, ¿no?, a la descripción, que pueden estarlo leyendo ya el texto exacto del Código Penal, debemos decir que estos son, primero, que el mercenarismo es un delito que se regula en todas las leyes, o sea, es decir, está previsto en documentos de Naciones Unidas que debe regularse por los estados nacionales. Es decir, las leyes de cada estado deben regular el delito de mercenarismo. Es digamos que dentro de los documentos de Naciones Unidas está establecido con carácter preceptivo. Precisamente porque el mercenario primero es un individuo sin patria, es un individuo que se vende al mejor postor, es un individuo que comete los hechos no porque tenga determinada filiación política, porque quiera o porque tenga determinado proyecto social, es un individuo que es capaz de matar, si fuera necesario matar, de incendiar, si fuera necesario incendiar, de destruir, si fuera necesario destruir, de difamar, si fuera necesario difamar, por dinero. Es decir, que aquí el elemento dinero, el elemento de que las personas hagan las cosas por dinero, es lo que distingue, lo que destaca este hecho delictivo. Y en el Código hay otros delitos que se cometen, que digamos está lo que llamamos ánimo de lucro, es decir, las conductas que se cometen por una motivación económica. Pero aquí es hacer cualquier cosa, si fuera preciso matar. Es lo que, o sea, la gravedad de esta conducta. Y no cabe duda que cualquier persona que se afilia a un gobierno extranjero o que responde a intereses de gobiernos extranjeros, que recibe financiamiento de gobiernos extranjeros, pues puede cometer delitos de esta naturaleza que, como usted ve, son sancionados con penas muy severas, como son graves las conductas estas de mercenarismo. Quiero detenerme, creo que han sido varios ejemplos. Estamos en el punto del financiamiento. ¿Cómo entender jurídicamente lo que es financiamiento? Porque quizás pudiéramos pensar que financiamiento es sacar dinero del bolsillo y entregárselo a usted, pero el mundo ha cambiado mucho. Hay muchas maneras hoy de yo poder transmitir dinero o cualquier otra forma para yo recompensar una actitud de alguien, una conducta de alguien para cometer alguno de estos actos. ¿Cómo ustedes ven eso hoy? Ciertamente, o sea, todas las conductas estas hay que verlas en su contexto actual, en su momento. Y es cierto que las formas de financiamiento han variado. Pudiera mantenerse la tradicional entrega de dinero o de un salario, que es como a veces ha funcionado por los años, de un salario. Pero ya el que paga mercenario tiene diferentes formas de pagar ese acto mercenario. Y él que cobra como mercenario, pues también recibe cualquier tipo de retribución o de beneficio, digamos, material. Pero que además no solamente lo comete o lo puede cometer esta persona que lo recibe, sino que en este entramado de que le llegue el dinero a quien lo va a recibir porque va a hacer el trabajo sucio. O sea, eso utilizo el trabajo sucio porque dentro del argot del mercenario y del que financia también utilizan esa expresión. Bueno, el que va a hacer el trabajo sucio para que llegue ese dinero puede que pase de mano en mano, de parte en parte, vayan quedándose en algunas partes y al final llegue un dinero. Por tanto, todas las personas que participan de ese, como le decía, entramado, de esa cadena de suministros de dinero o de cualquier otra ventaja o beneficio económico, que son disímiles. Un regalo. Puede ser un regalo, una recarga de un teléfono, puede ser un pago por la posibilidad de hacer algo, una decisión. Sí, puede ser algún estímulo. Ya le decíamos que algo que la persona lo recibe como una gratificación, como una recompensa, porque hizo lo que le pidieron que hiciera. Estaba pensando, mientras usted decía eso, fiscal, esas maneras de terciarización que agencias del imperio realizan para también lavar un poco
el dinero. Hemos hablado de premios que se otorgan a personas y eso va lavando la imagen, de visas que se otorgan para viajes. O sea, que yo creo que las formas son indudablemente muchísimas, ¿no? Así es. ¿Y hay consecuencias, en su opinión, para aquellos que financian desde el exterior? Si no están en Cuba, no les pasa nada, eso queda impune totalmente. Bueno, la propia legislación nuestra, esa que le decía que teníamos leyes para enfrentar este tipo de conducta, nos permiten, nos posibilitan el juzgamiento de personas que no se encuentren en el país. Es decir, que están financiando y que no están en Cuba. Que están financiando o que tengan un nivel de participación, porque puede ser que algunos financien, pero otros convoquen, otros coordinen, y entonces tengan un nivel de participación para que esta acción que pretenden se realice aquí en Cuba tenga éxito. Y entonces, todas las personas que puedan tener un nivel de participación, bueno, pues tienen o pueden ser procesadas. Y pueden ser procesadas en ausencia. O sea, en Cuba tenemos el procedimiento expedito, lo tenemos en nuestra ley de procedimiento penal, que también será adecuada en los próximos meses, pero la que tenemos perfectamente recoge el procedimiento, la forma en que deba ejecutarse ese tipo de proceso y juzgar en ausencia a aquellas personas. O hacer también algún tipo de cooperación jurídica internacional, trasladarle al Estado donde se encuentren los hechos que ha cometido, si son hechos delictivos. Ahí, bueno, entran otras consideraciones de índole de derecho comparado, del derecho en los lugares donde se encuentra, pero bueno, existe la cooperación jurídica internacional. Eso es posible. Que es posible. Es decir, lo que le quiero al amparo de la legislación vigente en Cuba. De la legislación vigente es posible la cooperación jurídica y el juzgamiento de personas que se encuentran en el exterior por las leyes cubanas porque cometen actos que se consuman, que tienen como afectación, si la afectación la provocan aquí en Cuba. Yo recordaba, y quiero que me acompañen, ir hasta el sitio de la Asamblea Nacional del Poder Popular, porque existen dos leyes vigentes desde hace ya algunos años, finales de los 90. Está la Ley de Reafirmación de la Dignidad y Soberanía Cubanas del año 1996 y una segunda, vamos a verla por favor, también usted puede consultarla en el sitio de la Asamblea, que es la Ley de Protección a la Independencia Nacional y la Economía de Cuba. Esto es muy interesante porque se trata de un escenario en el cual el Estado, usted ha explicado el código penal, ahí están esos hechos, ahí están las penas, pero resulta que tenemos estas leyes también vigentes que establecen que si usted realiza determinadas conductas en función de subvertir el orden, habla de la ley Helmurton que lo que persigue es destruir nuestro sistema económico, político y social. Si usted lo que persigue es eso, pues entonces ya no voy al Código Penal, sino que voy a lo que establecen estas leyes con sanciones incluso mucho más severas que la que usted acaba de explicar aquí. Por favor. Efectivamente. Esta ley, que como usted decía, es del año 99, es una ley que es consecuencia de la ley 80, que es del año 96, y que como usted decía, bueno, pues se hace para protegernos de la ley de Helmurton y de todas las acciones agresivas que se implementaron a partir de la promulgación de esa ley por el gobierno de los Estados Unidos, esa ley que se llama Ley de Reafirmación de la Dignidad y la Soberanía. Bueno, pues entonces viene esta ley. El artículo 9 de la ley 80 establece que se propondrán leyes para sancionar a las personas que realicen acciones de coordinación, que tengan la iniciativa de realizar acciones en contra del gobierno cubano, de enfrentar nuestro proyecto social. Entonces, son conductas que tienen ya su semejanza con las del Código, pero que son conductas que tienen una respuesta penal más severa, con sanciones, digamos, más severas, porque cada respuesta penal severa obedece a un nivel de lesividad mayor. Yo creo que por cuanto, vamos a acompañar, vengan conmigo, miren lo que dice, de la ley 88. Es propósito de esta ley sancionar aquellas acciones que en concordancia con los intereses imperialistas persiguen subvertir el orden interno de la nación. Es muy claro. Y destruir su sistema político, económico y social, sin que en modo alguno menoscabe los derechos y garantías fundamentales consagrados en la Constitución de la República. Yo le pregunto, ¿es posible aplicar esta ley? Es posible aplicar esta ley. ¿Por qué? Si fue un escenario tan diferente, si tenemos hoy nueva Constitución. Digo diferente porque un país no se parece, o al menos tiene muchos cambios veintitantos años después, como los seres humanos, los países, la historia misma. ¿Por qué podemos aplicar esta ley teniendo en cuenta lo que dice por cuánto?
Bueno, esto diríamos, esta ley 88 diríamos como se conoce como una ley especial, que tiene una regulación mucho más específica de este tipo de conducta. Es posible su aplicación, como mismo ya lo fue. O sea, es una ley que ya se ha usado, en su momento se ha usado. Lo que es una ley que el Estado se reserva el derecho de emplearla en el momento que lo considera adecuado, en función de los intereses de la nación. Es decir, no es una ley que se va a aplicar automáticamente, pero es posible aplicarla porque está vigente y porque además, como les decía, se utilizará cuando el Estado considere que es más beneficioso. Bueno, ¿cuál pudiera ser esas consideraciones? ¿Qué puede ser? Nosotros, los juristas decimos principio de oportunidad. O sea, se utiliza oportunamente en el momento que se considera adecuado. Pero nosotros, para que se comprenda, bueno, ¿cuál puede ser el momento adecuado? Bueno, cuando se incrementen las agresiones, cuando, digamos, las condiciones en las que se vive son de hostilidad permanente, de agresividad permanente, cuando exista un clamor popular porque se apliquen leyes para personas, para individuos que pretenden acabar, pretenden terminar, pretenden destruir lo que la mayoría votó que quiere. Ese sería el principio de oportunidad. Le estoy tratando de darle el clamor popular puede estar dentro de unido a la voluntad del Estado en función de resolver una situación con personas que pretenden subvertir el orden político, económico, social en el país. Es lo que estoy entendiendo de lo que usted dice. Aquí estamos viendo, fíjense que son los mismos hechos que narramos al inicio, pero con sanciones mucho mayores, muy fuertes, pero teniendo en consideración el propósito de la persona, o sea, lo que la persona pretende con sus acciones. Yo les invito a buscarla, sitio de la Asamblea Nacional, Ley 88 de 1999. Aquí pudiéramos detenernos, fiscal, en algunos de los preceptos. Incurre, por ejemplo, en sanción de privación de libertad de 2 a 5 años, quien proponga o incite a otros por cualquier medio a ejecutar algunos de los delitos previstos en esta ley. Hay que leerla, indudablemente, refrescarla. Ley 88. Yo quisiera terminar con lo siguiente. Quiero hacerle varias preguntas para reafirmar un poco lo que usted ha dicho e irnos con esas ideas. Como comencé, le vuelvo a preguntar. ¿Existen armas, instrumentos, entendiendo como instrumentos jurídicos en este país vigentes hoy para el combate contra la subversión político-ideológica? Absolutamente. Vigentes de inmediata aplicación. Existen esos instrumentos. ¿Son compatibles, fiscal, esos instrumentos jurídicos con la nueva Constitución, con el ordenamiento jurídico en su conjunto? ¿Son perfectamente aplicables? ¿Entran en contradicción con algo de esto? No existe contradicción. Perfectamente compatible su uso. Su utilización, su aplicación. Su aplicación no entra en contradicción con ningún precepto de la Constitución, porque son los preceptos de la Constitución y los preceptos de nuestras leyes penales son continuidad. Se pueden ir perfeccionando, pero los objetivos, los fines se mantienen, porque nosotros desde hace muchísimos años ya definimos el proyecto social que defendemos. Esta ley especial, estas leyes especiales, son creaciones, esta modalidad únicamente de Cuba para conductas más graves, o sea, que el país se defienda, que una nación defienda de manera muy especial cuando es atacada desde la subversión así de esta forma. ¿Esto es solo en Cuba? No, de ninguna manera. Tenemos varios estados, incluso por áreas geográficas. O sea, hay países de Europa que lo tienen, hay países del área que lo tienen. O sea, son leyes especiales que los estados ponen en vigor para protegerse. Los estados tienen que protegerse de las minorías que quieren a veces de manera violenta acabar con el Estado, eliminar el proyecto social, y los estados tienen la obligación de protegerse. Como es una respuesta mucho más fuerte, entonces respetamos menos en ese caso las garantías y los derechos de las personas que cometan estos actos. De ninguna manera. En uno de los preceptos de la Ley 88 lo señala, el respeto a los derechos y las garantías, que como todos sabemos, a partir de la Constitución de 2019 hay una amplitud en cuanto al debido proceso, los derechos y garantías fundamentales del proceso penal, y todos se cumplen absolutamente, o sea, no entra en contradicción, se cumplen, se garantizan los derechos. ¿Y los que no están en Cuba? Ya se lo pregunté ahorita, pero quisiera reafirmarlo. Los que no están en Cuba son perfectamente
pueden ser perfectamente sujetos de aplicación de estas leyes y pueden ser procesados. Es decir, lo mismo pueden ser procesados o extraditados, establecer otros actos de colaboración jurídica internacional con el fin de que respondan penalmente por los actos que han cometido. Yo le agradezco su presencia. Es un tema sobre el que podemos ahondar mucho más, pero este acercamiento de hoy creo que ha sido muy válido. El combate diario a la subversión político-ideológica, ya escuchamos, tiene sólido, tiene contundente respaldo jurídico, primero en la Constitución, pero también en nuestro ordenamiento vigente. Porque las leyes son claras, porque a la institucionalidad de la nación, junto a los ciudadanos, nos tocó en su momento construir todo eso. Y hoy que toca, hoy corresponde acatarlas. Sí contamos con disposiciones jurídicas, sí. Y si contamos con disposiciones jurídicas que son expresión de la voluntad de la mayoría del pueblo, no existe otro camino posible, claro que no, que cumplirlas estrictamente y que actuar apegados todos a sus dictados de conducta. Defender todo lo que la revolución ha conquistado para ellos. Y no lo defiende una casta militar, sino lo defienden las manos de los obreros humildes y de los campesinos que han aprendido a manejar el cañón y han aprendido a manejar las armas con la perfección que jamás la aprenderán los privilegiados. Y los gusanos, los privilegiados, los parásitos y los hijos de los parásitos que quieran enarbolar la bandera vergonzosa del crimen y de la traición a la patria, sepan que no se van a enfrentar con señoritos, sepan que se van a enfrentar con hombres